Para cumplir con su solicitud de ratificar que todos los datos tienen fundamento bíblico o en el espíritu de profecía, me limitaré a evaluar las afirmaciones principales del comentario del hermano José Moreno, de ChatGPT y de Copilot, indicando cuáles tienen respaldo claro, cuáles son inferencias legítimas y cuáles requieren matización. Informe de verificación bíblica y del espíritu de profecía. Tema: ¿cómo, cuándo y por qué fue escrita la palabra de Dios? 1. Hombres santos escribieron movidos por el Espíritu de Dios. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso si tiene fundamento. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso si tiene fundamento. Mensajes selectos, tomo 1 p. 24. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino que los hombres fueron inspirados. La inspiración actúa no en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Veredicto correcto. 2. La Biblia existe porque Dios quiso darse a conocer. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso sí. Hebreos 1:1-2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Juan 17:03. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso sí. El camino a Cristo cap. 10. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación. Veredicto correcto. 3. Dios no dictó mecánicamente cada palabra anulando la personalidad de los escritores. Fundamento bíblico. Símbolo de peligro no aparece expresado literalmente en la Biblia. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso sí aparece claramente. Mensajes selectos, tomo 1 p. 24. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres que fueron inspirados. Mensajes selectos, tomo 1 p. 25. Los escritores de la Biblia fueron escribientes de Dios, no su pluma. Veredicto correcto desde el espíritu de profecía. 4. Encontramos diferentes estilos literarios, pero un mismo mensaje. Fundamento bíblico. White heavy checkmark compatible. La Biblia muestra diversidad de autores y géneros. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso sí. Mensajes selectos, tomo 1 p. 25. Cada escritor tiene su propia individualidad. Veredicto correcto. 5. La Biblia fue escrita durante siglos. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso compatible con los datos bíblicos. La escritura se desarrolló progresivamente desde Moisés hasta los apóstoles. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso está implícitamente apoyado. El mismo párrafo estudiado dice: durante siglos esta obra prosiguió. Veredicto correcto. 6. Toda la escritura apunta hacia Jesucristo. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso muy sólido. Juan 5:39. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:100-27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Lucas 24:100-44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso muy sólido. El deseado de todas las gentes p. 178. Cristo es el centro de todo el sistema de sacrificios. La educación p. 125. El tema central de la Biblia es el plan de redención. Veredicto correcto. 7. El Antiguo Testamento anuncia su venida, los Evangelios presentan su vida, las epístolas explican su obra, el Apocalipsis anuncia su regreso. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso como síntesis general. No es una cita textual de la Biblia,
pero describe correctamente el contenido general de esos libros. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso armoniza con el enfoque adventista tradicional. Veredicto. Correcto como resumen teológico. 8. La Biblia fue dada para que el conocimiento del verdadero Dios y de su voluntad no se desvaneciera. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso directamente proveniente del texto estudiado. Además. Deuteronomio 6, 6-9. Salmo 119:89. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso sí. El conflicto de los siglos. Introducción presenta la Escritura como medio para preservar la verdad divina. Veredicto correcto. 9. La palabra de Dios permanece para siempre. Fundamento bíblico. Isaías 40 minutos y 8 segundos. Sécase la hierba. 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso sí. Utilizado repetidamente por Elena de White. Veredicto correcto. 10. Cristo es el Cordero, la simiente prometida, el profeta esperado, el Rey, el sumo sacerdote, el Verbo hecho carne, el Salvador y el Rey que regresará. Fundamento bíblico. Visto blanco grueso Cordero, Juan 1 y 29. Visto blanco grueso simiente, Génesis 3 y 15. Segno di spunta contornato profeta, Deuteronomio 18 e 15. Visto blanco grueso Rey, Apocalipsis 7 y 16. Visto blanco grueso sumo sacerdote, Hebreos 4 y 14. Visto blanco grueso Verbo, Juan 1, 1,14. Visto blanco grueso Salvador, Lucas 2 y 11. Visto blanco grueso Rey que regresará, Hechos 1 y 11. Veredicto. Correcto. 11. La historia bíblica es una sola historia, la historia del plan de salvación. Fundamento bíblico. Efesios 1, 4-10. Apocalipsis 13 horas 8 minutos. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso muy fuerte. La educación, p. 125. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención. Veredicto, totalmente sustentado. 12. Debemos encontrar a Cristo en cada página. Fundamento bíblico. Símbolo de peligro debe matizarse. La Biblia sí enseña que las Escrituras dan testimonio de Cristo, Juan 5 y 39, Lucas 12 y 27. Sin embargo, la expresión exacta, Cristo en cada página, no aparece literalmente en la Biblia. Espíritu de profecía. Visto blanco grueso Elena de White utiliza expresiones muy similares. La educación, 190 presenta a Cristo como el centro de toda la Biblia. Veredicto. Correcto como aplicación espiritual, no como cita textual. Conclusión general del Salón 7. Después de revisar el comentario del hermano José Moreno, el desarrollo de ChatGPT y el de Copilot, se puede afirmar que visto blanco grueso la gran mayoría de las afirmaciones tienen sólido fundamento bíblico. Visto blanco grueso las explicaciones sobre inspiración encuentran apoyo directo en el espíritu de profecía, especialmente en mensajes selectos tomo 1. Visto blanco grueso el énfasis en Jesucristo como centro de las Escrituras está ampliamente respaldado tanto por la Biblia como por Elena G. de White. Símbolo de peligro las únicas expresiones que deben entenderse como aplicaciones pastorales y no como citas textuales son frases como encontrar a Cristo en cada página. La Biblia no gira alrededor de Moisés, David o Isaías. Algunas descripciones resumidas de la revelación progresiva. Estas expresiones son teológicamente válidas y armonizan con la enseñanza adventista, pero constituyen interpretaciones y aplicaciones, no declaraciones textuales directas de la Biblia o del párrafo estudiado. Resultado final de la verificación: el contenido presentado puede considerarse sustancialmente consistente con la Biblia y con el espíritu de profecía, siempre que se distinga entre las declaraciones textuales y las aplicaciones pastorales desarrolladas por los comentaristas.